Gio. Japón, 1945. Una bomba demuestra el poder asombroso de la fisión nuclear. Ese mismo poder ahora se aprovecha para propósitos pacíficos, pero siempre continúa siendo potencialmente peligroso. 1979. Un accidente en 3 Mile Island, en Pensilvania, hace que miles huyan. 1986. Una explosión y una fusión total accidental en Chernóbil, en Ucrania, causa pánico en toda Europa. Se supone que las plantas nucleares alrededor del mundo se vuelven más seguras. Pero en 2011, la planta nuclear de Fukushima se sacude primero con un terremoto y luego con un tsunami masivo. Japón está a punto de entrar en otra pesadilla de radiación, mientras el mundo recuerda su pacto de doble filo con el átomo. Los desastres no surgen de la nada. Los desencadena una serie de eventos críticos. Descifra las pistas y echa un vistazo retrospectivo a esos segundos catastróficos. Fukushima. El norte de Japón. 11 de marzo de 2011, 2:46 p.m. Eriko Horiuchi, maestra del jardín de niños, está en clase. El salón empieza a sacudirse. Los temblores fueron enormes y duraron muchísimo tiempo. Muchas cosas salieron despedidas por todo el salón. En realidad creí que el edificio podría derrumbarse sobre mí. Debe actuar rápidamente, pero con calma. Me agaché bajo el escritorio junto a los niños y solo monitoreé la situación. El terremoto continúa durante 5 minutos. Se siente a 230 kilómetros de distancia en Tokio. Las acciones de Eriko aseguran que los niños estén a salvo. Los niños habían participado en los simulacros de desastres e hicieron todo lo que los maestros les dijeron que hicieran. Todo se hizo de acuerdo a lo planeado ese día. Los rascacielos se sacuden y los edificios se derrumban. La agencia meteorológica japonesa mide el terremoto como de magnitud 9.0. Es el terremoto más poderoso jamás registrado en Japón. Aunque el epicentro está a 130 kilómetros en mar abierto, las primeras fotografías de los noticieros muestran una devastación extendida a todo lo largo del norte del país. 2:53 p.m. 2:54 p.m. En el centro de Tokio, el experto en comunicaciones Kenichi Shimomura se apresura a llegar al centro de crisis subterráneo del primer ministro. El terremoto es tan fuerte que es claro que habrá un desastre humanitario grave. El gobierno convoca apresuradamente una reunión de emergencia. Debido a la enormidad del desastre, mi instinto dictaba que el gobierno central debía tomar su propia iniciativa para actuar, en lugar de esperar por los gobiernos locales. Cinco de las plantas nucleares de Japón se encuentran en la zona del desastre. La de Fukushima es la más grande. Provee suficiente energía para suplir a todos los hogares de Tokio. El equipo del primer ministro no tiene enlaces directos hacia las plantas energéticas. Toda la información del operador de las plantas, TEPCO, se filtra a través del ente regulador de energía nuclear del gobierno dirigido por Yoshinori Moriyama. Justo después del terremoto recibimos noticias de la planta nuclear de Fukushima. Dijeron que se cortó la electricidad de la red de alimentación principal. Fukushima está a tan solo 178 kilómetros del epicentro del terremoto.
primera señal de un temblor, la planta entra en modo de Scrum. Inicia el proceso de un apagón controlado. La estación energética parece haber sufrido solo daños menores. Pero el terremoto destruyó las líneas principales que alimentan la planta. Generadores eléctricos de emergencia se activan para que la planta pueda continuar con el apagón en forma segura. 2:55 p.m. Se emite una advertencia de tsunami en todo el país. Y todo el Océano Pacífico Norte está en alerta. Incluso la estación eléctrica de Fukushima. En la escuela de la maestra Eriko, todos los alumnos sobrevivieron ilesos al terremoto. Los planes de emergencia dictan que todos deben evacuar. Sube a los niños a los autobuses que los llevarán colina abajo desde la escuela hasta sus hogares en la costa. Ella no se enteró de la advertencia de tsunami. En Fukushima también evacúan a los trabajadores. Un equipo principal, los 50 de Fukushima, se quedan para capear el tsunami. 3:26 p.m. 3:27 p.m. A todo lo largo de la costa japonesa, cámaras en tiempo real difunden las imágenes del tsunami mientras avanza hacia tierra. El tsunami golpea la estación energética de Fukushima con toda su fuerza. El sitio empieza a inundarse y casi toda la electricidad se corta. Dos trabajadores, quienes evaluaban el daño en los sótanos, mueren instantáneamente. Los cuartos de control se sumen en la oscuridad. Los 50 de Fukushima la presión o la temperatura. Y lo que es peor, los sistemas de enfriamiento fallan. La maestra Eriko está preocupada. Tal vez envió a los niños hacia la muerte. La ruta del autobús era a lo largo de la línea costera, así que me afligía muchísimo que pudiera arrastrarlo el tsunami. 3:37 p.m. El centro de crisis de Tokio. Al llegar, el ministro Naoto Kan se entera de que la planta de Fukushima está sin electricidad. Llaman expertos en energía nuclear para informar al primer ministro. Incluso esos expertos no podían decidir qué debía hacerse, porque esto estaba totalmente más allá de lo que pudieran haber predicho. Los gerentes de la planta están desesperados por enfriar sus reactores nucleares. Necesitan electricidad. Debíamos desplegar generadores móviles. Ese fue nuestro último recurso. Las carreteras alrededor de la estación nuclear están gravemente dañadas. Transportar los generadores es casi imposible. ...6:08 p.m.
En el cuarto de control dañado del reactor número 1, los ingenieros intentan averiguar lo que ocurre dentro del reactor. Recurren al uso de paquetes de pilas y baterías de auto para impulsar sus instrumentos para tomar medidas vitales. Los niveles de radiación empiezan a aumentar. Los 50 de Fukushima visten trajes antirradiación y respiradores para protegerse. Sus instrumentos también empiezan a revelar que la presión aumenta dentro del reactor. Deben encontrar la forma de disminuir la presión. ...7:03 p.m. Transmiten esta noticia al primer ministro. Declara un estado oficial de emergencia nuclear. Escuché al primer ministro decir repetidamente, casi como si hablara consigo mismo, esto es muy grave. Se necesita una acción decisiva, pero aún hay muy poca información con qué trabajar. No tienen lecturas en tiempo real, ni comunicación directa con los gerentes en la planta nuclear. Aún así, los consejeros científicos creen tener la solución para evitar la acumulación de presión dentro de los reactores. La presión dentro del tanque de contención debe mantenerse baja en todo momento. Hay una válvula para liberar la presión. Si se abre, la presión se libera hacia el exterior. Los consejeros del primer ministro recomiendan que se abran las válvulas para liberar vapor. En la planta, los gerentes ejecutivos se oponen al plan. Temen que si se libera el vapor, materiales radioactivos puedan escapar hacia la atmósfera. Pero los 50 de Fukushima obedecen órdenes de intentar localizar las válvulas de seguridad. Con solo linternas para guiarse, encontrar las válvulas no es una tarea fácil. Y los contadores Geiger manuales revelan que los niveles de radiación aumentan. Tal vez sea porque el reactor mismo se resquebrajó durante el terremoto. ...8:59 p.m. 9 p.m. El primer ministro recibe malas noticias. Los generadores móviles llegaron a la planta, pero no es suficiente. El tsunami lanzó restos por todo el lugar. Los generadores móviles tuvieron problemas para llegar hasta la estación eléctrica y tuvieron problemas para llegar a los edificios del reactor. Los cables hacia los reactores son demasiado cortos. La planta aún no tiene electricidad. A 8 kilómetros de la planta de Fukushima, Eriko Horiuchi y su esposo se ponen nerviosos. Masayo solo me dijo Fukushima Daiichi. Había rumores de que la radiación escapaba y que la estación nuclear estaba en problemas. Empecé a sentirme angustiada. Las autoridades locales no confirman los reportes. Dominique, el esposo suizo de Eriko, descubre información a través de agencias noticiosas internacionales. Aún tenía contacto con la Internet. Empecé a leer periódicos extranjeros y eran un poco más explícitos respecto al desastre. Luego mi esposa me dijo que había rumores sobre un problema en la planta nuclear y entonces decidimos marcharnos por la mañana. Las carreteras estaban agrietadas, así que no sabíamos cómo saldríamos. Decidimos esperar hasta las 5 a.m. para marcharnos. Moverse por las carreteras dañadas en la oscuridad sería demasiado peligroso. Eriko y su familia deciden esperar hasta el amanecer. En la planta de Fukushima, la presión dentro del reactor número 1 ahora es tan alta que los trabajadores temen que el reactor pueda explotar. Pero aún no encontraron las válvulas de presión vitales. ...5 a.m. Sábado 12 de marzo.
A 8 kilómetros de la planta nuclear de Fukushima, Eriko y su esposo evacúan su hogar. Decidimos alejarnos de la planta nuclear tanto como fuera posible. Salimos a las 5 a.m. y a las 6 a.m. hubo un aviso general que ordenaba la evacuación. Tan solo una hora después de que se marcharan, congestionamientos masivos obstruyen los caminos. Decenas de miles de residentes se dirigen hacia los centros de evacuación, mientras se esparce el temor ante la radiación. 7 a.m. Frustrado por la comunicación escasa con la estación nuclear, el primer ministro la visita personalmente. Volamos sobre muchos kilómetros y la escena era la misma hasta donde alcanzaba la vista. La tierra estaba cubierta por agua de mar y no podíamos distinguir dónde terminaba la tierra y dónde iniciaba el océano. Una vez en la planta, el primer ministro exige una reunión con los gerentes. Quiere saber por qué aún no se abren las válvulas de liberación de presión del reactor. Dijeron que las válvulas podrían abrirse en cuestión de 4 horas más o menos. Y luego el primer ministro dijo, me han dicho lo mismo desde ayer, pero aún no ocurrió. ¿Por qué? 10:16 a.m. 10:17 a.m. Encontrar las válvulas correctas en la oscuridad con niveles de radiación que se incrementan vertiginosamente es muy peligroso. Un trabajador ya terminó en el hospital debido a la exposición a la alta radiación. Y cuando encuentran las válvulas, la falta de electricidad vuelve sumamente difícil abrirlas. Usualmente las operan con maquinaria pesada impulsada por la electricidad de la red principal. Los 50 de Fukushima deben intentar realizar el trabajo con baterías de auto y fuerza bruta. Las válvulas se abrieron y como resultado la presión dentro del reactor disminuyó. Los gerentes de la planta ahora creen que el reactor número 1 estará a salvo, hasta que logren conectar la electricidad de la red principal y empezar a enfriarlo de nuevo. Pero los niveles de radiación en el lugar suben. Los ingenieros esperan que sea debido a que recién liberaron vapor radioactivo mientras abrían las válvulas. Pero tal vez sea una señal de que el reactor de acero de 15 centímetros de grosor tenga una fisura. Y de que una fusión total del núcleo causó que el combustible escape del reactor mismo. El peligro está lejos de terminar. 3:36 p.m. Una réplica masiva sacude la planta. La estación nuclear reportó que sintieron un temblor enorme. Casi inmediatamente el edificio que contiene el reactor número 1 explota. Se vio una nube de humo blanco y los niveles de radiación se incrementaron dramáticamente. Los trabajadores detectan niveles de radiación 1000 veces más altos de lo usual en el reactor número 1. Podría ser otra señal de que el reactor mismo está dañado o tiene una fuga. Y otros reactores también dan muestras de presión. Nos percatamos de que había daños en otras unidades de reactores. La primera, segunda y tercera unidades estaban en condiciones graves. 11 a.m. 11:01 a.m. 2 días después, una explosión aún mayor hace estallar en pedazos el edificio que alberga el reactor número 3. La explosión es exactamente lo que el primer ministro temía.
Experimenté un sentimiento de desesperanza. El primer ministro alzó la voz hacia los expertos y dijo: todos me aseguraron que no ocurriría ninguna explosión. ¿Por qué pasó? Teme que haya una dispersión fatal de la radiación. Es un temor compartido por el resto del mundo mientras sigue los eventos en vivo por la televisión. En cuestión de horas, los niveles de radiación en la planta empiezan a elevarse aún más. Los 50 de Fukushima aún no controlan los reactores. El primer ministro Kan se ve obligado a enfrentar algunas verdades duras en una transmisión televisiva en vivo. $180,000 personas se ven forzadas a buscar albergue temporal lejos de sus hogares sin tener idea de cuándo podrán regresar. Eriko ahora está a 80 kilómetros de distancia de la planta nuclear, pero su temor es tal que quiere alejarse aún más. Decidimos viajar al extranjero, pero no había asientos disponibles en ningún vuelo. Queríamos intentar alejarnos lo más posible desde el aeropuerto de Fukushima, pero no había vuelos disponibles hacia ningún lado. Eriko y su familia se ven obligados a permanecer donde están y arriesgarse con la radiación. 6 a.m. Y justo al día siguiente, otra explosión causa un incendio masivo en el edificio del reactor 4. Después de la primera explosión, hicimos nuestro mejor esfuerzo para evitar las otras dos, pero desafortunadamente no pudimos hacer nada para evitarlas. Es un hecho. Cuando el incendio se apaga, puede verse vapor elevarse desde el edificio número 4, lo que sugiere que hay barras de combustible gastadas en estanques de enfriamiento abiertos que pudieron sobrecalentarse, lo que conllevaría a una fuga mayor de radiación, o lo que sería una catástrofe completa, una fusión total accidental. Los gerentes de la planta deben inundar las barras con agua para enfriarlas. Se usan helicópteros Chinook para lanzar el agua desde el aire. Usan agua salada, lo que corroerá la maquinaria e inutilizará los reactores para siempre. Pero los vientos fuertes vuelven imposible dirigir el agua eficientemente, y los niveles de radiación por encima del lugar son tan altos que deben abandonar los esfuerzos. Solo el departamento de bomberos es capaz de inundar las barras de combustible con suficiente agua para hacer una... Separan a Ichiro Suzu de sus labores de auxilio por el tsunami para que dirija un equipo élite de bomberos. Cuando llegué a Fukushima, sentí que quería portarme a la altura de las expectativas del país. La entrada estaba espeluznantemente silenciosa. El interior de la planta energética de Fukushima en realidad parecía algo sacado de una película de monstruos. Suzu y su equipo enfrentan el peligro y durante días vierten agua sobre los estanques de combustible gastado del lugar. Viste 2 trajes antirradiación para protegerse de la precipitación radioactiva. Vestía esos trajes protectores durante 7 horas y el calor era atroz. Hacía tanto calor que el sudor goteaba a través del filtro de la máscara respiratoria y caía en el piso. Era un infierno, no podía beber agua, ni ir al excusado. Era increíblemente estresante. Mientras Ichiro Suzu y su equipo luchan por mantener el control de Fukushima, el agua que rocían sobre la planta arrastra la radiación hacia el océano.
Y a 230 kilómetros de allí, en Tokio, empiezan a surgir los reportes de que las provisiones de agua potable tal vez se vean afectadas. El primer ministro ahora debe considerar incrementar la zona de evacuación a 250 kilómetros. Significaría ordenar que 30 millones de personas, incluso todas las que viven en Tokio, abandonen sus hogares. Esta sería una decisión sin precedentes, una que ningún gobierno ha tomado en la historia moderna. Restaurar la electricidad en la planta toma más de 2 semanas, pero es demasiado tarde para detener el desastre, y la radiación continúa fugándose de los reactores. Japón y el mundo están desesperados por saber lo que ocurre dentro de la planta y qué ocasionó tal desastre en Fukushima. Días después del tsunami, las investigaciones oficiales están en proceso. El gobierno japonés invita al Organismo de Control de Energía Nuclear de las Naciones Unidas a visitar Japón. Trabajan con los expertos en energía de Japón para reunir información sobre cómo lidiar con la crisis en curso en Fukushima y en cómo asegurarse de que no vuelva a ocurrir jamás. El líder del equipo de expertos internacionales es el físico nuclear Dr. Mike Wakeman. Cuando llegamos por primera vez, lucía como un lugar bien cuidado. Y luego nos detuvimos y observamos los edificios de los reactores. Y uno no tiene esa sensación de devastación total que ocurrió en todo el sitio solo por las fotografías. 3 de los 6 reactores de Fukushima están demasiado dañados para repararlos. Pero al igual que todas las plantas nucleares, Fukushima se diseñó con la seguridad en mente. La amenaza de accidentes como el de 3 Mile Island y Chernobyl siempre está presente. Y en Japón, los terremotos y tsunamis son una amenaza constante. En Fukushima, los rompeolas protegen la planta de las olas de tsunami. Y los reactores se excavaron a gran profundidad en la roca dura para protegerlos del daño de un terremoto. Como respaldo, los generadores de emergencia están listos para mantener el lugar en operación si se corta la electricidad, pero ninguna de estas medidas de seguridad bastó para proteger a Fukushima. Ahora, al echar atrás los eventos del día y profundizar en las investigaciones que siguieron, podemos revelar cómo pudo ocurrir este incidente con toda la preparación para evitarlo. Mike Wakeman examina las defensas de Fukushima para entender qué desató tal catástrofe. Encuentra algunas fallas vitales en el diseño original de la planta. Sospecha que a los diseñadores les preocupaba más la amenaza de un terremoto que los peligros que presentaba un tsunami. La construcción de Fukushima. Cuando se construyeron los reactores 1 y 4 en la década de los 60, los ingenieros rebajaron 25 metros de la tierra donde se construyó el sitio. Esto les permitió anclar los edificios de los reactores en el lecho rocoso bajo la planta. Eso evitaría que colapsaran durante un terremoto, pero dejó el lugar vulnerable ante los tsunamis. Para protegerlo contra la amenaza, se construyen rompeolas que rodean el lugar. Repelerían olas de casi 6 metros de alto. Pero la evidencia muestra que las olas del tsunami cubren con facilidad estos rompeolas. La inundación del tsunami en este caso alcanzó los 14 o 15 metros y se extendió justo alrededor de los edificios de reactores y a todo lo largo del lugar, que estaba mucho más debajo de lo necesario para estar protegido ante un tsunami. Un trabajador registra el momento del impacto en video. Otro toma fotografías mientras las aguas inundan la planta en una sucesión de olas.
Los rompeolas eran demasiado bajos. Esta falla de diseño sencilla llevó a una serie de eventos catastróficos que podrían dejar la planta en peligro de sufrir una fusión total accidental. Durante el terremoto, la electricidad se corta. El terremoto más poderoso en la historia de Japón derriba los cables eléctricos de la red principal. En un momento del terremoto, los reactores se apagan automáticamente. Eso es lo que hacen. De acuerdo a los procedimientos de emergencia, los reactores entran en acción. Todas las estaciones de energía nuclear tienen sistemas eléctricos de respaldo. En este lugar, con 6 reactores, tenían 13 generadores a diésel y funcionaron como se suponía que lo hicieran. Pero entonces llegó el tsunami. Mientras miles de toneladas de agua bañaban el lugar, la mayoría de los generadores a diésel se inundan. Los generadores a diésel estaban ubicados en el fondo de los edificios de turbina y en otras áreas de niveles inferiores del lugar, y eso los volvió vulnerables ante la inundación extensa. Las puertas de protección ante inundaciones no son rival para el tsunami. Se corta toda la electricidad. Los ingenieros no logran controlar la cantidad de calor generado en los tanques de presión enorme de sus reactores. Lo primero que notamos fue que el tanque de presión de la reacción era una estructura grande. Tiene casi el tamaño de un autobús de 2 pisos de Londres, pero en el interior actúa como una tetera. En las profundidades del reactor, las reacciones nucleares generan calor para producir vapor, lo que luego impulsa las turbinas. Al cortarse la electricidad, el agua que evita que el sistema se sobrecaliente deja de fluir. Pero las reacciones nucleares continúan, así que el combustible aún produce calor. El enfriamiento es fundamental para la seguridad de las reacciones nucleares. Debe enfriarse constantemente ese reactor para que sea seguro. Los gerentes de la planta no tenían electricidad para mantener en operación las bombas enfriadoras. Las barras de combustible empiezan a sobrecalentarse y se tornan líquidas. Esa fusión total libera grandes cantidades de radioactividad. Y los medidores de temperatura y presión a lo largo de la planta están fuera de servicio, así que los gerentes no conocen el estado de sus reactores. Deben improvisar una respuesta de emergencia. A pesar de que llegamos allí 10 semanas después, la cantidad de vehículos tirados por todo el lugar era enorme. Lo que hacían era intentar tomar las baterías de los autos y usarlas para alimentar los instrumentos para ver si podían obtener una lectura sobre lo que ocurría en los reactores. El uso de las baterías de auto les brinda a los ingenieros vistazos momentáneos sobre el estado de sus reactores. ¿Cómo sabe uno cuánta agua hay en los reactores? ¿Dónde está? ¿Cuáles son las tasas de flujo alrededor de los sistemas? Intentaron todo lo que pudieron para obtener lecturas sobre esto. Con estas baterías, los 50 de Fukushima lograron tomar lecturas importantes. También lograron abrir las válvulas de seguridad. Pero estas lecturas ofrecían apenas vistazos breves de los reactores mientras se calentaban peligrosamente y se acercaban a la fusión total. Sin la electricidad para operar los sistemas de enfriamiento, no hay nada que puedan hacer para detenerlo. Y lo que es peor, debido al diseño de la planta, esto conduce a otro problema que no pueden evitar. Weightman cree que el diseño anticuado de los reactores mismos llevó directamente a las 3 explosiones del lugar. Toneladas de combustible nuclear se encuentran dentro de las barras combustibles y usualmente se mantienen frías por medio de un flujo de agua. Una capa delgada de circonio, un metal raro, cubre las barras. Esto protege las barras del calor excesivo, pero permite que las reacciones nucleares continúen. Pero cuando la temperatura aumenta, el circonio se vuelve altamente radioactivo. Debido a que hay muchísimo circonio en el núcleo, si todo se sobrecalienta, entonces puede reaccionar agresivamente con el vapor y el agua para crear hidrógeno. Los estimados muestran que las temperaturas alcanzaron los 2800 grados Celsius dentro del reactor. Eso fácilmente es suficiente calor para detonar la reacción entre el circonio y el vapor.
Mientras el hidrógeno altamente inflamable se acumula peligrosamente, los gerentes lo liberan hacia la estructura de concreto que rodea el reactor. Material radioactivo de los depósitos de combustible también se escapa. Desde allí, se libera lentamente hacia afuera a través de válvulas de seguridad. Pero no todo el hidrógeno sale al aire libre. Grandes cantidades escapan hacia los rincones más altos del edificio. Los de Fukushima no pueden evitar que el gas se encienda. Habría equipos dañados allí. Solo se necesita una cantidad pequeña de energía para encenderlo. La acumulación de hidrógeno causa 2 explosiones masivas en los reactores 1 y 3 y un incendio devastador en la unidad 4. Causa un gran impacto alrededor del mundo. La crisis nuclear de Japón ahora está oficialmente al mismo nivel. Incrementa la gravedad del incidente nuclear. Hasta voces desde el extranjero a los expertos nucleares de Europa, quienes creen que los japoneses tal vez perdieron el control. Se compara con el desastre nuclear de Chernóbil. Mucho más grave de lo que reportaran inicialmente al resto del mundo. El pánico sobre la extensión de la radiación se esparce a medida que las comparaciones con Chernóbil hacen recordar la lluvia radioactiva en una escala global. En Chernóbil, 8 toneladas de combustible nuclear se lanzaron hacia la atmósfera de la Tierra cuando el reactor explotó. Mike Wakeman reevalúa la extensión de la radiación liberada en Fukushima para ver cómo se compara con el incidente de Chernóbil. Las personas estudiaron la comparación entre Fukushima Daiichi y Chernóbil, y de hecho se liberó una 10ª parte de la radiación, así que no se habría esparcido tan lejos. Wakeman sabe que Fukushima tenía el potencial para ser mucho peor, quizá tan grave como Chernóbil. Si el hidrógeno hubiera permanecido dentro de los reactores, la presión se habría vuelto tan grande que una explosión podría haber hecho estallar no solo los edificios de contención del reactor, sino los reactores mismos. El reactor 3 contenía 88 toneladas de combustible tanto de plutonio como de uranio, que podrían quedar expuestos y dispersarse. Exactamente como ocurrió en Chernóbil en 1986. Cuando los gerentes obedecieron la orden del primer ministro de liberar el vapor y reducir la presión dentro de los reactores, evitaron ese desastre. Wakeman concluye que los ingenieros tomaron las decisiones correctas en el lugar para evitar mayores catástrofes. 2 semanas después del tsunami se restauró la electricidad en la planta y la temperatura dentro de los reactores disminuyó gradualmente. Pero el combustible derretido aún permanece y continúa liberando radiación. Solo los robots pueden acercarse a los reactores ahora. Podría pasar una década antes de que los investigadores puedan ver dentro de los reactores en forma segura y analizar precisamente cómo la fusión total del núcleo llevó a una liberación tan sustancial de la radiación. Ahora que sabe cómo fallaron las defensas y lo que condujo a una cadena catastrófica de consecuencias, Mike Wakeman examina si la compañía eléctrica que administra la planta, TEPCO, podría haber hecho algo para evitar el desastre. Cree que tal vez fueran negligentes en la fase previa al tsunami. En 2002, TEPCO tomó parte en un estudio del impacto de los tsunamis en las plantas eléctricas. TEPCO concluyó que había una probabilidad del 100% de que un terremoto lo suficientemente poderoso para causar un tsunami masivo pudiera afectar la planta de Fukushima durante los próximos 30 años. Estaban equivocados. No previeron los peligros de un tsunami lo suficientemente bien. Uno no debe subestimar los eventos naturales raros y uno debe tomarlos en cuenta en su diseño. TEPCO dijo que tomó las medidas de seguridad apropiadas y que tomó en cuenta toda la información conocida. Pero dice que la escala del tsunami está más allá de cualquier cosa que pudiera preverse y que desde el incidente hicieron todo lo posible para estabilizar sus reactores. Después del desastre,
El impacto de la forma en que se manejó se extiende por todos lados. Los residentes como Érico creen que la información que les dieron sobre los peligros potenciales causados por las explosiones fue demasiado poca y llegó demasiado tarde. Culpan tanto a la compañía eléctrica TEPCO como al gobierno. No había ninguna información sobre la radiación. La única información que nos daban era sobre la expansión de la zona de evacuación. El gobierno mismo luchó para asegurar la difusión de la información. El primer ministro personalmente estaba decidido con ser abierto, pero dependía de sus consejeros. Inmediatamente después del incidente, el primer ministro preguntó a los expertos: ¿qué creen que ocurrirá a continuación en Fukushima? Ninguno de los expertos puede dar respuestas claras. Lo único que le dicen con confianza al primer ministro es que una explosión de hidrógeno no ocurrirá debido a su diseño. Pensamos, si no podemos creer en lo que ellos dicen, ¿en qué podemos creer en realidad? Los expertos del primer ministro tenían pocos detalles en su poder, porque había tan poca información de TEPCO. ¿Qué sabían en realidad las personas vinculadas íntimamente a la planta nuclear de Fukushima como TEPCO? ¿Y compartían todo lo que sabían con el gobierno? El primer ministro Naoto Kan se encontró atrapado en eventos que iban más allá de su control. 5 meses después del tsunami, se vio obligado a renunciar. El desastre de Fukushima parece no terminar. En la planta, apagan en frío los reactores. Pero aún son peligrosamente radioactivos. Claramente, el incidente aún no está totalmente bajo control y tal vez pasen años antes de que haya un acceso total. A pesar de eso, sabemos lo suficiente como comunidad mundial para aprender de las lecciones de Fukushima. Algunas naciones decidieron que solo hay una lección por aprender. En mayo de 2011, 2 meses después del desastre, Alemania decidió detener su programa de energía nuclear y enfocar sus finanzas en la investigación de fuentes de energía renovable. Suiza e Italia hicieron lo mismo. Japón depende de la energía nuclear para generar el 30% de la energía que usa. Sin la electricidad generada por Fukushima, Tokio sufre apagones regulares. El primer ministro nuevo está comprometido con la continuidad del programa nuclear del país. En Fukushima, los médicos declaran fuera de peligro a los trabajadores que se quedaron para luchar por controlar la planta y los bomberos como Ichiro Suzu, quienes son los héroes verdaderos en este evento. Pero una vez más, tal vez pasen años antes de que se conozcan todas las consecuencias. La maestra Érico jamás llegó más allá del aeropuerto. Ahora vive en un apartamento con su familia a unos 80 kilómetros de la planta. El tsunami no alcanzó el autobús que llevó a casa a sus niños de su clase del jardín de infantes. Todos los niños sobrevivieron. En el área alrededor de Fukushima, los efectos del desastre permanecerán durante muchos años por venir. Aún se mantiene una zona de exclusión de 20 kilómetros alrededor de la planta. Todas las granjas están abandonadas. 4 centímetros de capa vegetal radioactiva deben retirarse de todas las parcelas de tierra fértil. Hasta entonces, no pueden volver a cultivarse. Podrían pasar 10 años antes de que las 100.000 personas en los centros de evacuación a lo largo de la región puedan regresar a sus hogares. Esperanza. Sanemos a Japón. El líder de la manada. Nuevo episodio, próximo jueves a las 9 por Nat Geo.